Este es un tutorial sobre introducción a las bases de datos. Los contenidos que veremos son una introducción a la teoría de bases de datos y haremos ejercicios con modelos de datos en Microsoft Visio 2010, en Microsoft Access y consultas también en Microsoft Access 2010. ¿Qué es un dato? Un dato es una impresión que describe una característica. El dato es un par, tiene características y valores. Por ejemplo, la característica color tiene varios valores, rojo, amarillo, negro, etc. La edad también tiene distintos valores, el estado tiene encendido, apagado. Las bases de datos son un conjunto de datos que describen las actividades de una organización. También se definen como una colección de datos bien organizados, relacionados con sentido, que pueden ser accesados en distinto orden. Hay dos grandes conceptos: el conjunto de datos y que estos poseen una estructura. Acá tenemos un ejemplo sobre un modelo de datos. Nos dice que en una carrera los estudiantes pueden realizar una o varias tesis. O en una carrera, mejor dicho, hay muchas tesis. Y en una carrera también se dictan muchas asignaturas. Esto está hecho en Microsoft Visio y la flechita indica uno y la colita de la flecha indica muchos. Así se lee este modelo. El modelo de datos, los datos son almacenados en relaciones y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenan no tiene relevancia. La información puede ser recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Este modelo considera la base de datos como una colección de relaciones. De manera simple, una relación representa una tabla, que no es más que un conjunto de filas. Cada fila es un conjunto de campos y cada campo representa un valor que interpretado describe el mundo real. Cada fila también se puede denominar tupla o registro y a cada columna también se le puede llamar campo o atributo. Vamos a ver algunos ejemplos sobre consultas en SQL y luego vamos a realizar toda una guía de ejercicios en SQL en Microsoft Access 2010. Esta guía, esta mini guía de consulta en SQL está también en el sitio www.slacher.net/csalazarc/consultas de base de datos en SQL. El SQL es un lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje de base de datos normalizado y además es utilizado para consultar, modificar o eliminar datos en una base de datos. Los componentes son comandos, cláusulas, operadores, funciones. Y existen dos tipos: el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. En este tutorial nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje de manipulación de datos, sobre todo en select. Luego de select tenemos que ver algunas cláusulas como from, where, group by, having, order by. También SQL incorpora operadores lógicos y operadores de comparación. Además, uno puede agregar funciones como contar, sumar, máximo, mínimo y promedio. Una consulta básica en SQL es seleccionamos un campo, por ejemplo, seleccionar el nombre from desde una tabla, por ejemplo, la tabla estudiantes. Entonces, donde A son los datos que requiero, las columnas, y B es de dónde obtengo esos datos. Acá hay un ejemplo: select el nombre, el apellido y la edad de los estudiantes. Y el from, bueno, es de la tabla estudiantes. El resultado, como ustedes lo pueden ver, como resultado en una planilla Excel. Entonces, los nombres, los apellidos y la edad de cada uno de esos estudiantes que hemos seleccionado. Where se utiliza cuando necesitamos aplicar filtros.
Por ejemplo, seleccionamos los nombres, los apellidos y la edad de los estudiantes. Y la condición es que la edad de estos estudiantes sea mayor a 21. Entonces, esta sería la consulta en SQL. Alias. Los alias son un nombre de asignación que se le dan a los recursos, en este caso las tablas. Luego se pueden llamar a sus atributos desde ese alias, continuados con un punto. Por ejemplo, select c.nombres, o sea, campus.nombres y funcionarios.nombres. O sea, queremos que se muestren el nombre del campus y el nombre de los funcionarios. Desde dos tablas, desde la tabla campus y desde la tabla funcionarios. Cuando trabajamos con dos tablas o más, lo que debemos hacer es igualar la llave primaria, el itCampus de campus, con la llave foránea de funcionarios en este caso. O sea, itCampus es igual a itCampus de funcionarios. De esa manera, los resultados que nosotros vamos a obtener son los óptimos. O si no, el resultado va a ser un listado de campus y de funcionarios, lo cual no es lo que nosotros andamos buscando. Ahora, este alias es bien interesante porque en vez de escribir campos.nombres, funcionarios.nombres, nos permite resumir y abreviar el nombre. Y luego hay que definir que campus lo vamos a identificar con una C y funcionarios con una F. Otro tipo de alias también es posible dar un alias al título de las columnas de una tabla, que no es el mismo que posee la base de datos. Esto es bien importante de utilizar cuando lo que queremos son una consulta que incorpora funciones, por ejemplo, sumar, el mínimo, el máximo, el promedio, y también para poder cambiar los nombres a las columnas. Por ejemplo, en este caso, seleccionamos el título, el año, pero año lo queremos transformar como año, si se dan cuenta. Entonces, select l.título, l agno como año, desde la tabla libros, que también hemos utilizado acá el primer alias que vimos, que es L. Hemos definido L como libros. Group by. La cláusula group by se usa para generar valores de agregado para cada fila del conjunto de resultados. Cuando se usan sin una cláusula group by, las funciones de agregado solo devuelven un valor de agregado para una instrucción. La definición es un poco compleja, pero vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá group by. La consulta es select, el nombre de la tienda, y acá incorporamos una función que es sumar, y sumamos las ventas desde la tienda y lo agrupamos por nombre de tienda. El resultado es este. Acá tenemos la formación de las tablas de la tienda. Having especifica una condición de búsqueda para un grupo o agregado. Having solo se puede utilizar con la instrucción select. Normalmente having se utiliza en una cláusula group by. Cuando no se utiliza group by, having se comporta como una cláusula where. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una consulta select, nombre de tienda, sume las ventas de la tienda, pero sume las ventas de las tiendas que sean las ventas mayor a 1500. O sea, esto nos va a dar como resultado solamente las tiendas que tienen como suma de ventas un resultado mayor a 1500. Having y group by lo vamos a ver en el desarrollo de los ejercicios. También nosotros podemos ordenar. Bueno, Excel nos permite ordenar de la A a la Z o en forma ascendente o descendente. Lo mismo sucede con SQL. Entonces, solo basta decir qué columna queremos ordenar y de manera ascendente o descendente. Acá tenemos
Un ejemplo, select, nombre tienda, ventas, fecha, from, tienda, y que lo que queremos es que las ventas estén ordenadas de manera descendente. Y ahí está el resultado. También utilizamos operadores lógicos, AND, OR. Por ejemplo, acá tenemos una consulta select asterisco, eso significa que todas las columnas se van a mostrar en los resultados desde la tabla tienda y donde las ventas sean mayores a 500. AND, y aquí utilizamos el operador lógico AND, el nombre de tienda sea igual a Valdivia. La verdad que podemos utilizar muchas veces AND en el comando where. Aquí OR, lo mismo, seleccionamos todas las columnas de la tabla tienda y donde las ventas sean mayor a 1500 o el nombre de la tienda sea igual a Valdivia. Hay una gran diferencia entre el operador AND y el operador OR. Para el tutorial que vamos a realizar, vamos a utilizar una base de datos de artículos y fabricantes. Esta ha sido modificada de la guía de ejercicios resueltos de SQL de Borja Sotomayor, publicada en el año 2002, y ustedes la pueden encontrar en http://superalumnos.net/files/ejercicios.sql.pdf. Bien, vamos a hacer este modelo en Microsoft Visio. En Microsoft Visio tenemos este ejercicio de tienda. Lo que yo he agregado las tablas para poder agregar una tabla. Bueno, solamente lo que nosotros debemos hacer es insertar la entidad, luego definirla. Vamos a escribir aquí fabricantes, se dan cuenta, inmediatamente cambia, y luego las columnas, caso código. Siempre es bueno agregar el underline, código fabricante y nombre, y decimos que código fabricante va a ser la llave primaria, y lo mismo sucede para artículos. Solamente la voy a borrar para poder ver este modelo. Luego que ya tenemos definidos los campos y las tablas del modelo, vamos a relacionarlas. Pinchamos acá en conector en Microsoft Visio y vamos a decir que un fabricante vende muchos artículos. Entonces, como les explicaba al principio, la flechita nos dice que es un fabricante y la colita de la flecha muchos artículos. Algo importante que agregar, voy a borrarla porque para que realmente se pueda conectar, fíjense que la entidad debe cambiar de color, en este caso color rojo. Cuando cambio de color, hago clic y luego la relaciono con la otra entidad. La otra entidad igual debe cambiar de color, el borde. Cuando ya cambió de color rojo, hago clic. Y ahora, ¿qué aparece acá? Me dice que fabricantes tiene código fabricante y nombre. Estas van a ser las columnas. Y artículos tiene como columnas código artículo, nombre, precio. Pero aparece algo acá extraño, que es FK1. Eso significa que es la llave foránea. Y la llave foránea, en este caso, es la llave primaria de fabricantes. O sea, la llave foránea es la llave primaria de otra entidad. Y esta nos permite hacer las relaciones. Vamos a pasar este modelo a Microsoft Access. Entonces,
Esto yo ya lo tengo en Access. En Microsoft Access yo debo crear las tablas. Ahora, crear las tablas en Access es algo muy fácil, porque luego de abrir el programa yo voy a crear, le digo y pincho donde dice tabla. Aquí está la tabla, voy a agregar una nueva, ir a vista de diseño, me va a pedir que agregue un nombre. En este caso es, vamos a crear una vendedor. Entonces, dice, aparece aquí una llave, si se dan cuenta. Eso significa que esta va a ser la llave primaria. Yo puedo elegir o cambiarla luego, se lo voy a mostrar. El código vendedor, puedo elegir el tipo de datos, en este caso autonumeración, si quiero que en la medida que vayamos agregando los datos a los vendedores vayan apareciendo autonumeración 1, 2, 3 o bien otro tipo de números. Y podemos definir también el tipo de campos, entero, largo, byte, simple, doble, etc. Nombre, fecha de nacimiento. El nombre va a ser un texto de 255 caracteres. Esto podemos nosotros limitarlo. Y la fecha de nacimiento va a ser fecha hora. Ahí nosotros podemos incluso darle un formato, una máscara de entrada. O también lo podemos dejar la fecha de nacimiento como texto. Acá tenemos nuestro vendedor y nosotros lo podemos agregarle los datos. Entonces, guardamos código vendedor 1, nombre XX, fecha de nacimiento 10 del 12 del 2012 y así sucesivamente. Ahora vamos a eliminar esta tabla porque yo ya tengo creado el modelo. Entonces cortar, me dice que no la puedo porque la tengo que cerrar primero. Ahora puedo eliminarla. Sí. Bien, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice la relación en Visio? Yo en Access yo hice mi modelo en Visio para que apareciera la llave foránea y luego la copié, nuevamente la transcribí en Microsoft Access. Lo que, si se dan cuenta, yo hice esto, código fabricante, y lo pasé a esta otra entidad, artículos, y luego me dice si que el fabricante código fabricante es igual a artículos.código fabricantes. Debo exigir integridad referencial y luego acepto. Para poder hacer consultas sobre estas tablas que ya tienen datos, si se dan cuenta, tengo 4 fabricantes, tengo algunos artículos también, y esta es la tabla fabricantes. Vamos a hacer consultas. Para poder hacer consultas, yo veo mi modelo, entonces vamos a ir a crear diseño de consultas. En diseño de consultas me muestra las tablas y me está preguntando con qué tablas o entidades quiero trabajar. En este caso voy a trabajar con las dos. Entonces selecciono Shift para poder seleccionar una o más y agrego. Luego con el clic derecho
vista SQL. Y aquí puedo hacer mi primera consulta. En este caso voy a hacer la consulta que seleccione el nombre de todos los artículos. Entonces, veamos, lo que yo tengo que decir es seleccionar el nombre de todos los artículos. Y estos son todos los artículos, si se dan cuenta. Este es el resultado al que yo debo llegar. ¿Cómo hacemos eso? Como queremos todo, vamos a decir seleccionar el nombre from, y aquí va el nombre de la entidad, artículos. Veamos qué sucede. Aquí está el nombre de todos los artículos. Ahora podemos, si queremos, podemos agregar más columnas, porque los artículos tienen nombre, precio, código fabricante. Si queremos eso, pinchamos acá, vamos a Vista SQL, nombre, coma, precio, y vamos a agregar una nueva columna, porque en Select están las columnas. Ejecutamos y ahora tenemos el nombre y el precio. Si lo que nosotros queremos, ¿cierto?, es seleccionar el nombre, el precio de estos artículos, nosotros podemos agregar también una condición, que el precio sea mayor a algo. Por ejemplo, where precio sea mayor a 40.000. Si nosotros vamos a mirar, vamos a pinchar aquí la tabla artículos, que la tengo abierta, y veamos cuáles son mayores a 40.000. La silla, en la pantalla, el escritorio y el computador. Ese debiera ser el resultado. Ese precio mayor a 40.000, ejecutamos y ahí tenemos. Ahora, también yo podría consultar sobre los artículos cuyo precio estén en un rango determinado. ¿Cómo hacemos eso? Podría hacerlo, decirle que seleccionar el nombre y el precio de los artículos, donde el precio sea mayor o igual a 10.000 o a 10, y el precio sea menor o igual a 40.000. Veamos si tenemos resultados. Y ahí están todos los que están en el rango de 10 pesos a 40.000 pesos. Otra opción es utilizar between. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero es el precio between 10 and 10.000. Si lo vemos en la consulta, entonces el precio between 10 and 40.000 nos da el mismo resultado. O sea, nosotros podríamos utilizar tanto between como mayor o igual a 10 and menor o igual a 40.000. Ahí cada cual ve lo que más le conviene. Vamos a realizar otros ejercicios. Por ejemplo, que el precio select, siempre hay que comenzar en este caso con select. Vamos el nombre,
el precio del artículo, pero el precio lo vamos a multiplicar por un factor, por ejemplo por 0.5. ¿Desde dónde? Desde from artículos, de la tabla de artículos. Veamos, y aquí lo hemos multiplicado por este factor, pero se dan cuenta que aquí aparece expr 1001. Eso se puede solucionar con un alias. Entonces, precio multiplicado por 0.5 as factor, precio factor. Ejecutamos y ahora sí me aparece aquí, si se dan cuenta, precio factor. Esa es la gracia del alias. Ahora, también podría hacer lo mismo con, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con una sola tabla, con artículos, y vamos a buscar el precio medio de todos los productos. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos y ahora utilizamos una función, que la función es promedio, ABG. ¿De qué? De los precios, o sea, el promedio de los precios. Y eso es necesario escribirlo entre paréntesis. Precio de los artículos. Y si se dan cuenta, en el modelo los artículos tienen precio. Veamos. Y aquí está el promedio de todos los artículos que estamos vendiendo. Ahora, nos aparece esta expresión, por lo tanto la tenemos que, podemos mejorarla. Entonces, precio as promedio. O sea, la columna ahora va a tener un nombre que se va a llamar promedio. Aquí está. ¿Pueden ver? Vamos a utilizar otra función, que la función es contar. Entonces, vamos a contar todo. Vamos a obtener el número de artículos cuyo precio sea mayor o igual a algo. Entonces, el número de artículos, no el precio de los artículos. Por lo tanto, la función ahora es contar. Vamos a agregar el asterisco. Eso significa que todas las columnas, o sea, todos los artículos, desde artículos, y vamos a agregar ahora where, una condición. Where el precio sea mayor o igual a 40.000. ¿Cuántos productos en mi base de datos que tengo con un precio mayor a 40.000? 4 me dice. Bueno, nuevamente yo debo agregarlo, y es mucho mejor para quien va a leerlo, agregar el as. Entonces, cantidad mayor 40.000. A ver, ahí no puede porque estoy utilizando, ¿cierto?, un operador. Cantidad 40.000. Veamos, ahí cantidad 40.000, dice que hay 4. Que si nosotros lo vemos acá y contamos: 1, el computador, el escritorio, la pantalla y la silla. Ellos son productos mayores a 40.000 pesos. Si lo que yo deseo ahora es obtener el nombre y precio de los artículos cuyo precio sea mayor o igual a un número, y ordenarlos descendentemente por precio y luego ascendentemente por nombre, también podría hacerlo. A ver, veamos. Veamos si resulta. Order, agregamos order by. El precio
de manera descendente. A ver. ¿Qué? Coma. Nombre. Entonces, voy a escribir vamos a seleccionar el nombre, el precio, desde la tabla artículos, donde el precio sea mayor o igual a 40.000 pesos, y ordenarlos por el precio de manera descendente, ¿cierto? Y aquí está el resultado. Habíamos dicho en la consulta anterior que eran 4, pero ahora de manera descendente, o sea, el computador, el precio 50.000, el escritorio 60.000, pantalla 45.000, silla 45.000. Veamos la consulta nuevamente. Estamos consultando la tabla de artículos y me dice: de artículos, seleccione o muestre como resultado en las columnas el nombre y el precio, donde el precio, y aquí agrega una restricción, sea mayor o igual a 40.000 pesos. Ordene los resultados por precio de manera descendente y también muestre el nombre. El resultado ya lo habíamos visto. Aquí veamos otra. El listado completo de los artículos, incluyendo por cada artículo los datos del artículo y su fabricante. Aquí debemos trabajar con las dos tablas, con artículos y con fabricantes. Si esto es bien sencillo, yo lo voy a hacer con la consulta. Entonces la vamos a crear de nuevo. Vamos, para no olvidar cómo se hace: crear diseño de consulta. Agregamos las tablas, no se olviden con Shift. Agregamos, cerramos, pinchamos, hacemos clic con el botón derecho, vista SQL. Ahora, cuando nosotros agregamos las tablas al crear una consulta, SQL y Access nos da inmediatamente el from, pero el from con el where juntos. Y cuando el from con el where juntos está, eso se llama inner join. Entonces dice: desde los fabricantes, inner join artículos, on fabricantes.código fabricantes es igual a artículos.código fabricantes. Lo que nos está diciendo ahí es que es esto, igual a la llave foránea con la llave primaria. La llave primaria de fabricantes con la llave foránea de artículos. O sea, igual a fabricantes.código fabricantes es igual a artículos.código de fabricantes. En otras palabras, está haciendo eso. Al agregar asterisco, significa que estamos mostrando, va a seleccionar todas las columnas y las va a mostrar. Veamos cómo es el resultado. Nos muestra todos los fabricantes con su nombre, con el código de artículos.nombre, el precio. Perfectamente nosotros podríamos editarlo, pero hay otra forma de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a seleccionar todos los campos. ¿Desde qué tablas? Artículos, coma, aquí nosotros vemos las tablas, artículos, y la otra tabla, fabricantes. Luego tenemos que igualar la llave foránea con la llave primaria.
Entonces, where fabricantes.código fabricantes es igual a artículos.código fabricantes. Veamos qué sucede. Tenemos el mismo resultado. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos un listado muy grande. Quizás no necesitamos tanto. Vamos solamente a seleccionar los artículos y los precios y fabricantes.nombre. Entonces vamos a seleccionar el artículo.nombre, artículo.precio y fabricantes.nombre. Entonces vamos a select artículos.nombre, artículos.precio y fabricantes.nombre. Ejecutamos y ahí tenemos el resultado. Podemos seguir mejorándolo y lo vamos a mejorar con el otro alias. Entonces vamos a reemplazar artículos por una A y los fabricantes con una F. ¿Qué significa eso? Que vamos a escribir menos. Entonces, en vez de escribir artículos.nombre, vamos a decir A.nombre. Lo mismo con precio. A.precio. Y fabricantes.nombre. Y lo mismo acá editamos. F.código fabricantes es igual a artículos.código fabricantes, pero ahora con un alias. Y tenemos el mismo resultado. Entonces, ¿qué queríamos en este ejercicio? Queríamos obtener un listado completo de los artículos, incluyendo por cada artículo los datos del artículo y de su fabricante. ¿Vale? Este es el fabricante y los datos del artículo. Ahora, nos da como el resultado nos da A.nombre, precio, F.nombre. Podríamos también agregarle nuevamente A.nombre, as, ¿cierto? Entonces aquí estamos trabajando con los dos alias. A.nombre como nombre artículo y A.precio como nombre precio artículo y F.nombre como fabricante. Veamos. Y ahora sí. Ahora queda mucho mejor. Si lo que nosotros queremos tener es el precio medio de los productos de cada fabricante, o sea, el promedio de los productos de cada fabricante, mostrando solo los códigos del fabricante, debiéramos, ¿cierto?, utilizar la función promedio. Veamos en SQL. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar la tabla artículos y mostrar select el promedio de los precios como promedio de precios from artículos. En este caso yo he agregado una nueva condición donde el código de fabricante sea 2, o sea que me muestre el promedio de precios del fabricante número 2. El fabricante número 2
nosotros es Miguel Ángel Reyes, o sea, el promedio de precio de ese fabricante. Entonces ahí lo que debo hacer, como el código es un número, no debo ponerlo entre comillas. Si el código hubiese sido un tipo de dato texto, tendría que ponerlo entre el 2 entre comillas. Eso es muy importante. Lo mismo sucede, por ejemplo, con en este caso, aquí hay otra consulta. ¿Y qué le estoy diciendo yo? Le estoy diciendo, seleccione el precio, el promedio de los precios y del fabricante y el nombre del fabricante. Cuando trabajo, ya les explicaba que cuando uno trabaja con más de 2 tablas, sí o sí hay que agregar el nombre de la tabla y luego el campo. En este caso ustedes también podrían cambiarlo, ¿cierto? Y poner que fabricantes F, artículos A. Veamos qué es lo que sucede aquí. Como trabajamos con 2 tablas, debemos sí o sí igualar la llave primaria con la llave foránea. Luego, en este caso, lo que estamos haciendo es agruparlos por fabricantes. Y luego le decimos que nos muestre solamente aquellos que tienen un promedio de precios mayores a 40.000. La consulta sería obtener los nombres de los fabricantes que ofrezcan productos cuyo promedio sea mayor a 40.000. Entonces esta consulta sería así: seleccionar el promedio del precio, agregamos un alias como promedio, fabricantes.nombre, from artículos y fabricantes, donde la llave primaria de fabricantes sea igual a la llave foránea de artículos. Agruparlos por fabricantes.nombre y establecer una condición, que el promedio, y aquí utilizamos having, el promedio sea mayor a 40.000. El resultado es que solamente uno de los fabricantes, el promedio de sus artículos es mayor a 40.000. En este caso, yo estoy contando y utilizo la función contar. Lo que yo quiero es que obtener el número de artículos cuyo precio sea mayor o igual a 40.000. Entonces, por eso yo debo contar. Tenemos el resultado. Me dice solo 4 artículos. Ya lo habíamos visto. En esta consulta es muy básica, ¿cierto? Porque yo solamente quiero el nombre y el precio de los artículos. El nombre y el precio de los artículos. Ahora, si lo que yo quiero es obtener todo de la tabla de artículos, no se olviden que agregamos asterisco. Aquí tenemos no solamente el nombre y el precio, sino que me aparece el código del artículo y el código fabricante. O sea, todos los campos que tiene artículos. Lo mismo sucede para el nombre de los productos de la tienda, que ya lo habíamos visto. Seleccionamos nombre. Si queremos también el precio, agregamos el precio. ¿Se dan cuenta? Ahí agregamos el precio. Veamos esta: nombre y precio del artículo más barato. Aquí es un poquito más complejo, porque aquí utilizamos consultas anidadas. Lo primero que debemos hacer es
pensar en dos select. Entonces vamos a partir de abajo hacia arriba. Vamos a seleccionar el mínimo precio desde los artículos, o sea, seleccionar, utilizamos la función mínimo, o sea, el mínimo precio de la tabla de artículos. El resultado de eso va a ser el resultado de nuestra consulta. Entonces nosotros estamos pidiendo seleccionar el nombre, el precio, desde qué tabla, de la tabla de artículos, donde el precio sea el precio menor de los artículos. Ahí está, el precio menor de todos los artículos son los tornillos y que valen 10 pesos. Nuevamente se los muestro. Ahora, lo mismo va a suceder si lo que nosotros queremos es el listado de los precios de artículos más caros por fabricantes. Si vemos el código en SQL, lo mismo sucede acá. Miren, vamos a seleccionar el máximo precio desde los artículos, y como estamos trabajando con dos tablas, tenemos que igualar la llave primaria con la llave foránea, y lo hacemos dos veces. ¿Ven? Entonces vamos a seleccionar el nombre del artículo, el precio del artículo y el nombre del fabricante desde la tabla artículos y fabricantes. Hemos utilizado los alias A y F, donde el código fabricante de la tabla artículos, que es la llave foránea, se iguala a la llave primaria y fabricantes, y el precio de los artículos sea el mayor artículo que hay en la dos. Veamos acá otra consulta. Esta consulta es el listado de los artículos con su fabricante. Y en esta consulta es una consulta muy sencilla, porque lo único que hemos hecho es agregar, ¿cierto?, los alias. Solamente cuando trabajamos con dos tablas en una consulta como esta, debemos igualar la llave foránea con la llave primaria. Se los vuelvo a mostrar. Igualar fabricantes punto código fabricante es igual a artículos punto código fabricantes. Esta consulta igual es una consulta muy sencilla, y lo que utilizamos acá es order by, que también está en las presentaciones de las clases. Order by, lo que queremos son los artículos ordenados mayores a 40.000 pesos. Entonces seleccionamos el nombre, el precio, desde la tabla artículos, donde el precio sea mayor o igual a 40.000. Y en esta última consulta también seleccionamos el nombre del artículo donde el precio sea mayor a 40.000. En este tutorial lo que he querido mostrarles es cómo, desde la idea, desde un pequeño ejercicio de decir que un fabricante produce artículos, y que estos fabricantes tienen un código fabricante y un nombre, y que los artículos tienen nombre, precio y código artículos, nosotros podemos realizar un modelo, ese modelo llevarlo a Microsoft Access, agregarle datos. Ahora, esto es bien importante, porque los datos hay que agregarlos desde siempre luego de hacer el modelo, nunca antes de establecer la relación. Y siempre hay que comenzar donde la relación sea de uno a muchos, porque si se dan cuenta, artículos tiene código fabricante. Si no hemos definido el código del fabricante, va a ser muy difícil que podamos poder llenar los datos de los artículos.
Por eso siempre es recomendable llenar los datos de uno a muchos. Y también enseñarles cómo poder hacer consultas básicas con SQL. Espero que les haya gustado este tutorial sobre bases de datos con Access, y cualquier consulta que tengan pueden escribir a cristiansalazar@watch.cl. Muchas gracias.